Gloria a Dios, hermanos, sea bienvenido una vez más, amén, a la iglesia Nuevo Destino y qué bueno que está aquí. Y vamos a abrir nuestro corazón. Quiero ministrar este tema de un verdadero discípulo de Jesús, porque me llamó mucho la atención de cuando el maestro estaba explicándoles a ellos que tenían que comerse su carne y beber su sangre. Y me llamó la atención porque realmente ellos, los judíos, entendían ese punto que él estaba dando, pero ellos lo agarraron literal, así como estaba hablando el maestro, y no estaba hablando de su carne física que se iban a comer. Estaba hablando de hacer la voluntad, o de vivir para Dios, o entregarse para Dios, o el costo para ser un discípulo de Dios. O le dio a entender también que ellos tenían que dejar muchas cosas para servir a Dios, y eso para ellos fue una gran ofensa, una palabra tan dura. Y dice la palabra de Dios literalmente que muchos de sus discípulos regresaron atrás por esas palabras que les dijo el maestro, de que tenían que hacer la voluntad de Dios, o tenían que vivir de una manera correcta ante Él. Y para ellos, porque eran hijos de Abraham, o se jactaban de que eran el pueblo de Israel, pero en realidad el maestro quería enseñarles que había un costo para servir a Dios. Pero ellos inmediatamente se ofendieron y regresaron. O sea, dice que regresaron una vez más a lo que ellos andaban haciendo, o la vida anterior. Porque una cosa es ser oyente y otra cosa es ser discípulo. El oyente, si quiere puede venir o no. El discípulo ya está convencido de que su maestro se llama Jesucristo, y él obedece porque tiene una convicción fuerte en su corazón de que le está sirviendo a Dios, no a un hombre, no a una mujer, no a alguien más, sino que le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que cambia corazones, el que cambia vida. Y realmente él les estaba enseñando eso. Pero mejor retrocedieron, mejor se fueron. Un verdadero discípulo de Jesús es el tema. Y la palabra verdadero del griego aletheia, ya lo hemos mirado, verdad o algo verdadero. Y se puede emplear objetivamente significando la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo. Discípulo, del griego matetes, literalmente aprendiz, de la raíz mantano, que es aprender, también de una raíz mat, indicativa de pensamiento acompañado de esfuerzo, en contraste a didaskatos, que es maestro. De ahí denota uno que sigue la enseñanza de uno o de una persona. Jesús o Jesús es una transliteración del nombre hebreo Josué. Es lo mismo Jesús y Josué, significando Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Y era un nombre, común entre los judíos. Vamos a entrar al texto base, y ya es un texto muy conocido. Es Lucas 14, 26. Y vamos a iniciar a leer la palabra de Dios. Lucas 14, 26, ¿ya lo tiene?
Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar. Amén por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, en esta tarde, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a entender este tema, Señor, tan importante para crecer y mirar las dos diferencias del discípulo y el que es oyente nada más. Y tal vez los que puedan mirar o escuchar puedan ser bendecidos también en esta tarde. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice un fuerte. Y aquí podemos mirar algo que a nosotros nos puede hasta extrañar lo que está diciendo el Señor. Dice, y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, etcétera, etcétera. Pero en el griego la palabra aborrecer no es como en el castellano, ¿verdad? Si usted le dice a una persona, te aborrezco, pero con un aborrecimiento terrible, ¿no? Entonces la persona va a decir, esta persona, la que usted le dijo, a la que usted le dijo, lógicamente que va a decir que usted no lo quiere, ¿no? O que no la quiere, porque dice que la aborrece o lo aborrece. Eso es en el castellano, pero en el griego aborrecer es que hagas a un lado o que ames más a Dios que a la familia. Y se refiere en el aspecto de que no quiere decir que dejes a tu familia, que la aborrezcas y la hagas a un lado y que no la quieras, no, sino que lo primero para ti, que sea Dios, porque eres discípulo eres discípulo de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí es claro, si alguno dice va a Él o a Jesucristo, pero no hace esto, o sea, no aborrece a su mamá, papá. Hay otra versión donde explica de otra manera. Y si no lo hacemos, si nosotros amamos más a nuestra familia que a Dios, entonces no, como dice aquí, no podemos ser discípulos del Señor. Si él es casado o ella es casada con una persona que no es cristiana y le dice él, oye corazón, quédate, vamos a quedarnos aquí, quiero platicar contigo, nunca estás conmigo, pura iglesia. Entonces ahí tú vas a decidir qué hacer. Si eres discípulo del Señor, tú te la vas a ingeniar para dejarlo tranquilo ahí, ¿no? Y 1 hora y media, 2 horas y vas a regresar. Pero dice, si tú aborreces a tu padre, madre, mujer, lo que sea, etcétera, dice, si lo aborreces, si eres discípulo del Señor, pero está diciendo que vas a hacerlo a un lado o vas a tomar la decisión de primeramente es Dios. Primero es Dios, porque Dios es el que te llamó y Él es tu Dios, Él es tu todo para ti, tu Salvador, tu Rey, todo. Y por eso haces un lado todo para servir a Dios. El aborrecimiento al que se alude aquí se dice en realidad un menor amor
porque Jesús llamó a sus discípulos a continuar una devoción tan grande hacia Él, o sea, un amor hacia Él, que a su apego a todo lo demás, incluyendo su propia vida de ellos, es decir, que he tenido que amar o tengo que amar más a Dios que a la familia. Y hermano, aquí no está hablando de que va uno a hacer un lado a la familia y lo va a aborrecer, lo va a tirar por allá. No, está hablando de que tomar una decisión. ¿Sabes qué? Yo ahorita vengo, yo voy a la iglesia, voy a servir a Dios. No te molestes. O sea, se empieza a poner la mujer, ¿no? Como que se quiere enojar, pero no se enoja porque ahí estás, ¿no? Pero tranquila, yo ahorita vengo 2 horas, ya ni antes cuando me perdía un mes. Por 2 horas no te puedes calmar. Pero tú vienes caminando para acá, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Vienes orando por ella, pidiendo por ella. Eso es aborrecer, eso es hacer un lado, pero no un aspecto como en el castellano, que vas a llegar, regresas y enojado también. Es que te aborrezco porque escuché un tema que te tengo que aborrecer. Así es que te aborrezco. No, no es así, no. Tú tienes que dar buen testimonio. Regresando, tienes que tratarla bien, tienes que, tú ya sabes, ¿no? Pero aquí está hablando el Señor de que tenemos que ser sabios en el aspecto de que vas a amar más a Dios que a la propia familia. Pero no quiere decir que la vas a odiar, no, nada de eso. Sino que vas a tener una convicción fuerte donde tú vas a tomar decisiones de servir a Dios. Porque dice, no puedes ser mi discípulo. No, es que mi mujer no quiso y quiso que me quedara porque me iba a preparar unas costillitas de las que me gustan a mí. Pues me quedé, ¿cómo la ve? Entonces hay problema en ti que no has entendido todavía. Dale un aplauso fuerte al Señor y como que no está de acuerdo. Pero pastor, es la comida que me encanta. Sí, pero tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar retos. Vamos a seguir leyendo Mateo 10, un poquito atrás. Mateo 10, 24 y 25. Y dice la palabra de Dios de esta manera. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Aquí el Señor está hablando, Él mismo está hablando porque son letras rojas del Señor. Y aquí está explicando de algo, tanto como Él estaba con ellos ahí y les estaba enseñando la palabra, les estaba instruyendo, aunque hay otra parte de la Biblia que dice, ustedes van a hacer mayores cosas que yo, porque yo voy al Padre y ustedes se quedan, van a seguir la obra. Pero aunque Pedro, él caminó un poco en el agua y después Pedro, con la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Él no podía ser más que su maestro, aquel que le instruyó, aquel que le enseñó las primeras palabras o las escrituras, el Antiguo Testamento, Isaías, tal vez Joel, pero ellos podían desarrollar su ministerio fuerte, que ya eran como discípulos o apóstoles después, pero ellos no podían ser más que el maestro, porque el maestro es el maestro, es el que enseña. Mire, hermano, es como
Es como usted, cuando era alumna, pero estudió para maestro, ¿no? Y usted tuvo su maestra. Y usted la encuentra por ahí. Fue su maestra. Y usted no la puede superar jamás. Porque ella le enseñó las primeras letras. Ella fue su maestra. Usted es maestra, pero usted le tiene un respeto. Porque ella le enseñó las primeras letras. Aunque usted después desarrolle tal vez mejor que ella, enseña mejor que ella tal vez y de muchas maneras, pero siempre va a ser su maestra. Entonces aquí el Señor está hablándoles a ellos que tuvieran cuidado. El Maestro, o sea, nuestro Señor Jesucristo, si Él sufría, también los discípulos iban a sufrir. O sea, si ellos también de una u otra manera hacían cosas incorrectas, también ellos iban a pagar esas consecuencias de lo malo que tal vez hicieran. Por eso dice, si el padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. ¿Por qué menciona él la palabra Belzebú? Bueno, era una deidad de Palestina, asociada con idolatría. El nombre terminó siendo aplicado a Satanás, Jesús lo reprenda, el príncipe de los demonios. Acuérdense, hermano, que al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lo quisieron ofender. Tú haces milagros por Belzebú. O sea, estaban ofendiendo al Maestro. O sea, tú haces milagro por Satanás o por este demonio también que se llamaba el príncipe de las moscas, algo así. Pero aquí está hablando de algo pero muy importante, de que está hablando de sus discípulos, porque también ellos iban a enseñarles a otras personas. Y aquí, para que ellos se dieran cuenta que el Maestro era el Maestro. O sea, nuestro Señor Jesucristo es el Maestro. Y sus discípulos también, ellos iban a desarrollar su ministerio, pero no le iban a llegar al nivel del Maestro. Porque el Maestro es nuestro Maestro. A Él no lo podemos ser más que Él. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro que nos enseña las Escrituras o la palabra. Entonces, nadie le puede llegar a Él. Basta, dice el discípulo, ser como su maestro. Pero nada más hasta ahí. Pero no vamos a brincarnos lo que es el Maestro. Y así sucesivamente en lo secular. Vamos a seguir leyendo Mateo 16. Mateo 16 del 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Mateo 16 del 13 al 16 dice la palabra de Dios de esta manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cesarea de Filipo, un distrito ubicado a unos 40 kilómetros al norte de Galilea, a las faldas del monte de Hermón. Este era diferente de la ciudad de Cesarea, construida por Herodes el Grande, en la costa del Mediterráneo. Aquí está, hermano, nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, con aquellos que le tenían mucha confianza a ellos, porque eran sus discípulos, eran los que estaban con Él en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones. Ahí estaban comiendo, compartiendo tal vez algunas ideas ellos, pero ahí estaba con ellos. Ahora Él quería saber realmente quiénes eran ellos. Querían saber realmente qué pensaban del Maestro. Como usted a veces tiene algunos amigos, ahí usted tiene confianza con ellos y se sincera y usted le dice: ¿cómo soy para ustedes? ¿O quiénes soy para ustedes? ¿O qué represento para ustedes? Y alguno de ellos, algún amigo: no, pues tú representas que eres una buena persona, eres honesta, eres muy bien, te portas muy bien conmigo, o eres especial, o eres lo máximo. Es expresiones de amistad, limpia amistad, de amigos. Pero ahora el Maestro está queriendo saber qué es lo que estaban pensando de Él. Y aquí usted ya lo escuchó. Empezaron a decir, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, ¿se imagina? O algunos de los profetas. ¿De quién decís que soy yo? Y Pedro fue el único que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, pero es que Dios le reveló. Sí, por eso. O sea, Dios le reveló a él. Entonces, ¿por qué no le reveló a los demás? Porque son las ideas que uno a veces tiene de una persona, porque no está convencido quién es todavía. ¿Se imagina? Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, porque él está preguntando qué dicen los hombres de él, del Maestro. Pero ustedes, ¿qué dicen? Es como cuando tenemos amistades, ¿no?, que nos conocen y usted le pregunta a ellos: ¿quién soy yo? No, pues tú eres una persona, me cae bien, nos llevamos muy bien. Pero ellos pueden decir: pero he escuchado allá afuera o con otra gente que dice otras cosas. Sí, pero eso dicen ellos. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿En qué les he fallado? ¿En qué he hecho yo mal? Y ellos no podían decir nada, porque es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que no ha cambiado y sigue siendo Dios, el que nunca les falló, el que estuvo hasta el final con ellos, a pesar que ellos tuvieron sus errores. Pedro le cortó la oreja al soldado, ahí va el Maestro con mucho amor y cariño, agarra el pedazo de oreja, se la pone otra vez y se la pone correctamente, y ahí estuvo con ellos. Entonces ellos no podían decir otra cosa más que Él era el Mesías, o Él era el Hijo del Dios viviente en la tierra. Perdón. Y aquí, hermano, yo puedo mirar
cómo se identifica la persona cuando lo conocen. No importa lo que puedan decir los demás, porque hay gente que dice cosas que no es verdad. Pero los que te conocen realmente, ellos pueden decir, mira, esta persona es de esta forma, de esta manera. Vamos a seguir leyendo en Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice la palabra de Dios de esta manera. Ya lo tiene. 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La autoridad que Dios le da aquí al Hijo para que haga todo eso, y se le dice a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, porque una cosa es enseñarles a unas personas, pero otra cosa es hacer los discípulos. Cuando tú te acercas a una persona, le invitas a la iglesia y le empiezas a enseñar de las Escrituras. Y cuando él acepta a Cristo y se convence que Jesucristo es su Salvador, y él está dispuesto a obedecerle y a bautizarse, y él está dispuesto a vivir una vida limpia, recta ante el Señor, entonces tú puedes decir, este es discípulo. Porque es diferente, porque ha tomado la decisión de servir a Dios. Porque los discípulos fueron enviados a eso, para que ellos no nada más se quedaran con la bendición, del conocimiento de la palabra, sino que también fueran a otras naciones a compartir el mensaje de salvación, de poder, de vida eterna. Pero primeramente tenían que enseñarles, primeramente tenían que instruirles de las Escrituras, de la palabra de Dios. Podemos mirar el ejemplo del eunuco. Felipe está dándole una cátedra de la palabra de Dios o del libro de Isaías, y le está explicando, le está diciendo que no se refiere al mismo profeta, sino que se refiere a un profeta, Isaías, y que él se refería que le iba a pasar a una persona que iba a ser molido por los pecados de todo el mundo, y era Jesucristo. Y le explica, le está diciendo, y le dice que si él cree, puede ser bautizado. Y entonces, cuando él dice yo creo, entonces ¿qué impide que yo me bautice? Ahí está el río. Hermano, yo creo que hacer discípulo no es fácil, porque vas, aleluya, te va a costar. Por eso hay gente que no se propone hacer discípulo, porque hacer discípulo cuesta tiempo, dinero, lo demás, porque te vas a encargar de él. Vas a invitarlo, vas a hablarle por teléfono, vas a tratar de explicarle las Escrituras, irles enseñando. Se va a molestar contigo muchas veces, pero usted va a tolerar eso hasta que él se convierta en un buen discípulo del Señor. Y ya que le empiece a venir, entonces ya usted lo va a considerar como discípulo. No, es que tuve un discípulo en la calle, salí a predicar el martes, ya tengo un discípulo, aceptó a Cristo,
pero no viene. Entonces todavía no es discípulo, porque el discípulo trata de hacer su voluntad de Dios y trata de vivir como un hijo de Dios o una hija de Dios. Aquí los discípulos fueron enviados a ser más discípulos en todo el mundo o parte del mundo. Y esta comisión fue impactante porque hasta ahorita nosotros estamos disfrutando de las Escrituras o de la palabra de Dios. Y nos hemos convertido porque los discípulos hicieron discípulos y ellos están con el Señor, pero siguieron los demás predicando la palabra de Dios, y hasta ahorita alguien te predicó a ti y te convertiste a discípulo. Pero fue un factor tiempo para que tú te convirtieras en discípulo. Ahora ese discípulo va a hablarle a otra persona y le va a explicar de las Escrituras hasta que se haga discípulo. ¿Por qué está usted aquí? Bueno, porque alguien le predicó de Cristo a usted hasta que se convirtiera en discípulo. Ahora usted viene solo, ¿no? Viene sola. Porque no creo yo que existan personas que ya tienen más de 15 años aquí y todavía quisieran que fueran a traerlos a casa. Yo creo que no hay ya esas personas, ¿no? Yo creo que ya no, porque entonces ya no seríamos discípulos todavía. Seríamos todavía como oyentes nada más, porque el discípulo se preocupa por predicarle la palabra a otra persona y trata de traerlo y trata de discipularlo hasta que se convierta totalmente a Cristo. Lo agarra y no lo suelta hasta que se convierte a Cristo. Como garrapatita, agarrada, pero no nada más agarrada, sino que estar ahí, explicándole, diciéndole, no veniste, mira, pero la próxima voy por ti, o no, yo llego. Porque así te dicen, ¿no? Yo llego y no llegaron, necesitamos ir allá. Entonces, hermano, es importante hacer discípulos porque no es lo mismo, como ya lo hemos dicho hace un momento, ser oyente y ser discípulo. El discípulo trata de buscar a Dios. No trata de hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer Lucas 14. Lucas 14, 33. Y dice la palabra de Dios. Ya lo tiene. Dice, así pues, cualquiera de otros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí está hablando de algo, de un costo alto de los discípulos tenían que hacer. Y no está diciendo de que ellos tenían que renunciar a las cosas tal vez que tenían, no, sino que tenían que tomar una decisión. Ya no querer hacer algunas cosas de alguna ilusión como ser humano de tener algún día. Ahora, ellos tenían que renunciar tal vez algunas ilusiones, porque ahora iban a estar dispuestos a servir a Dios o dispuestos a el llamado de Dios. Ya no tan importante las cosas materiales, sino que ahora tenían que entender que ese llamado que Dios le había hecho era algo más importante que cualquier cosa material en la tierra. Renunciar a todo son aquellos que tenían que medir los costos a conciencia e invirtieron todo lo que poseían en su reino, eran dignos de entrar.
Eso se refiere a muchos más que simple abandono de las posesiones materiales. Es una rendición absoluta e incondicional. Y yo creo, hermano, que cuando dice absoluta e incondicional, ya no es que a ellos les interesara lo económico, lo material de las cosas, sino que ahora ellos iban a estar en absoluta rendición a Dios, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a vivir para Dios, a hacer las cosas todo para Dios, y ya no pensando lo que ellos querían hacer. Ya Pedro ya nos estaba diciendo, mañana tengo que ir a la pesca tempranito. Pedro tenía que dejar todo para servir a Dios, porque apóstol, eso es lo que significa. Es enviado para siempre a un lugar y morir ahí. Muy diferente a los apóstoles de ahora, supuestamente. La prosperidad y todo eso, cosa que no está aquí en la Biblia. Pedro nunca anduvo con eso. Pedro no cargaba zapatos de 5,000, 10,000 pesos. Pero aquí podemos mirar una rendición total, así como nosotros tenemos que entender esto. Y no quiere decir que vas a llegar a tu casa y vender todo lo que tienes y renunciar a todo y regalar todo, no. Aquí nos explica una rendición total, porque es nuestro Rey, es nuestro Dios. Él merece todo de nosotros, lo mejor de nosotros. Y Él quiere que le demos lo mejor a Él, nuestra vida. Aún que, aleluya, estemos padeciendo algunas cosas o estamos atravesados en algunas cosas, pero Dios tiene todo bajo control. Tarde que temprano el Señor va a bendecir tu vida. Solamente entrégate totalmente a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Juan 13, vamos a seguir avanzando. Juan 13, 35, y dice la palabra de Dios. Juan 13, 35, ya lo tiene. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y eso, hermano, es algo sencillo de entender, como hemos mirado algunos temas ya. Eso es muy importante para Dios. ¿De qué nos puede servir ser muchas personas aquí o ser que ya no entremos en este lugar? Pero si no nos amamos unos a otros, no somos discípulos del Señor. Porque dice que en eso se va a mirar que somos discípulos de Jesucristo. Cuando tengamos amor el uno por el otro. Dejar resentimiento, dejar odio, malas ideas contra el hermano o la hermana. No somos discípulos del Señor. Aunque nos jactemos y digamos, yo soy discípulo del Señor, y no amamos al hermano, no amamos a la hermana, la aborrecemos, no la saludamos, nos cae mal, nos cae gordo, nos cae gorda, entonces no somos discípulos del Señor. No nos equivoquemos. Cuando tengamos amor unos con otros, nos amemos unos con otros, que se manifieste ese amor unos con otros, se refleje ese amor, entonces vamos a ser discípulos de nuestro Dios. Esa es la clave. No es el conocimiento que tengamos, no es, aleluya, los temas que hemos mirado en las enseñanzas de la escuela dominical. No es que tengamos mucho conocimiento. Aquí está hablando de un amor genuino, de un amor sincero con tu hermano, de una mano amiga, que realmente tú le muestres a tu hermano, a tu hermana, que la amas, que lo amas.
No nada más aquí cuando estamos en iglesia, sino que puede ser en cualquier lugar. Entonces, hermanos, si tú eres discípulo del Señor, vas a amar a tus hermanos, a tus hermanas, porque eso se va a conocer. Una de las cosas que impactaron en Antioquía fue eso, que ellos miraron que estaban en una unidad tremenda, compartían el pan, los podían mirar felices, contentos, se amaban unos con otros, llevaban el pan, compartían. Era un amor genuino y la gente miró. Y ellos pudieron mirar que los cristianos eran diferentes a los demás, porque se amaban. Así nosotros, hermano, hermana, no mucho conocimiento, sino que Dios quiere un amor que tengamos unos con otros, para que definitivamente el Señor diga, esos son mis discípulos. Los que están ahí en Chilpancingo, en esa colonia, son mis discípulos, porque se aman unos con otros. Hay diferencias, pero luego se arregla el problema. Luego se piden perdón. Luego hablan, tienen el diálogo. Esos son mis discípulos, porque somos humanos. Cuando ya tengamos alitas, va a ser allá en el cielo tal vez. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener errores. Pero ahí está el diálogo, ¿no? Pedir perdón para seguir adelante, para seguir los caminos. Vamos a leer, amén, ya el último texto. Hay que contar hasta 1000, hasta 2000. Marcos 9:31 dice la palabra de Dios. Marcos 9:31 dice la palabra de Dios de esta manera. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mire, hermano, me llama mucho la atención esto de la confianza del maestro que le tenía a sus discípulos. Esa confianza tremenda que él les podía decir con esa seguridad de lo que le iba a acontecer. Dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le van a matar, pero después de muerto va a resucitar al tercer día. Yo creo, hermano, que sus discípulos tal vez no podían captar la idea exactamente lo que decía el maestro. Pero por lo menos ellos ya tenían eso en su mente, en su corazón, de que el maestro iba a dar la vida por el mundo. Aunque sabemos que cuando el Señor había sido, que lo agarraron y lo crucificaron, todavía algunos de sus discípulos no creían. ¿Se acuerdan cuando iba el maestro en el camino de Emaús y que iban esos dos discípulos diciendo que de las cosas que habían acontecido, y como que no creían? Y el maestro los alcanzó, y les explicó. Dice, tú eres el único forastero que no sabe nada de esto. ¿Se imagina? Con el maestro, Dios en carne resucitado, no podían todavía comprender lo que él les había dicho, hasta que le pidió ahí de comer. Dice la Biblia que se les quitó ese velo y pudieron mirar al maestro cara a cara. Hermano, cuando hay una confianza con alguna persona,
usted le abre su corazón y le dice algunos problemas porque siente usted que él o ella, es su amigo, es su amiga. Así el maestro a sus discípulos le estaba diciendo lo que le iba a acontecer para que ellos se prepararan. Iba a ser entregado, lo iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar de entre los muertos, y la única que lo miró primero fue una mujer, María, ¿se acuerda? Que fue la que fue a la tumba. Los demás no fueron, porque todos sabían que al tercer día iba a resucitar, y se cumplió al pie de la letra. Y el maestro resucitó, y él está vivo, está a la diestra del Padre hasta ahorita. Hasta ahorita Él quiere usar tu vida para que tú seas un verdadero discípulo de Jesucristo, para que tú puedas alcanzar a otras personas con la palabra de Dios y se conviertan y puedan ser bautizados y puedan ser bendecidos a través de tu vida. Pero necesitamos nosotros primeramente dejarnos que el Señor nos pula para ser unos verdaderos discípulos, para poder alcanzar a otras personas. Denle un aplauso fuerte al Señor.